Saludos cordiales, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien y comenzamos la explicación de la clase de hoy, la cual tiene como contenidos los estudios experimentales. O dicho en otros términos, vamos a desarrollar aquellas teorías que utilizaron los experimentos para obtener conocimiento acerca de la personalidad. Sin embargo, es importante destacar que ninguna de estas tres teorías habló directamente de personalidad, pero sus aportes, ya que sus aportes fueron directamente hacia la conducta, pero si entendemos a la personalidad como una sumatoria de procesos en donde se incluye la conducta, de manera indirecta, estas tres teorías contribuyeron a tal campo. Por tal razón, estos tres modelos se engloban en lo que se conoce como teorías del aprendizaje, que si bien es cierto, van a desarrollar en mayor medida en los semestres futuros, específicamente cuando aprendan psicología más aplicada. Es importante mencionar ciertos aspectos que son muy directos o muy necesarios para la psicología de la personalidad. Cabe también destacar que esto les va a servir para que ustedes resuelvan la problemática de cómo cambiar la personalidad. Comencemos. La primera teoría le vamos a llamar el análisis de la conducta, la cual se basa en la teoría del aprendizaje operante, o también conocido como reforzamiento operante, el cual fue propuesto, entre otros autores, por Skinner. Entonces, cabe recordar que Skinner fue una de las mentes más brillantes del siglo pasado, específicamente en la psicología. Él inicialmente tampoco era psicólogo, sino en el grado él estudió literatura. O sea, él era escritor. Pero después, por esos azares de la vida, entró a psicología. En su etapa de literatura, él creó un libro que es, si me permiten recomendarles, se llama Walden 2. Se puede encontrar como el libro de Skinner, y el cual consiste en un cuento en donde te narra cómo es una ciudad que estaría gobernada solamente por conocimiento psicológico. Es decir, que la política, las relaciones laborales, las relaciones de pareja, la crianza, la recreación, todo esté regido por psicología. Entonces es una fábula bastante didáctica, al menos para los psicólogos, porque desde el punto de vista literario he escuchado críticas que tienen cierto tipo de, de aspectos a mejorar, pero en la psicología me parece que nos sirve bastante, puesto que nos explica cómo sería eso. Es decir, un mundo con un orden bastante marcado. Por ejemplo, en Walden 2, todas las tazas y los platos tienen una sola medida y están hechos con una forma que impide que se puedan regar, inclusive si la gente va caminando rápido con una taza o con un plato. O en Walden 2, el sistema de crianza es tan ordenado y es tan racional, a tal punto de que es común que las mujeres sean mamás a los 16 años, puesto que la crianza no la realizan ellas, sino la sociedad genera centros de crianza colectiva, en donde si bien es cierto, los padres tienen acceso a los hijos, o sea, les visitan tal cual, la responsabilidad de la crianza no cae en ellos, sino cae en la sociedad. Por lo tanto, los conceptos de la crianza, entre comillas, tienden a tener un peso menor para los padres. Y también porque esa edad es donde es una edad apropiada desde cierto punto de vista para la reproducción. O otra característica, que en las relaciones interpersonales en Walden 2 se caracterizan porque tienen diferencias a la actualidad, ya que en esa ciudad hay algunas personas, o sea, algunas parejas que viven juntos y otros que están casados pero no viven juntos.
Incluso hay otros que estando casados viven en un mismo lugar, pero no duermen en las mismas camas, porque ese sistema de crianza colectiva hace que la gente no se sienta sola, porque no hay déficit en la crianza. Entonces, como son criados de una manera equitativa, no se sienten solos y por ende no tienen esa necesidad de unirse o fusionarse tan fuerte con una persona como si lo son las sociedades occidentales o en gran parte del mundo, por ponerlo de forma genérica. O también en Walden 2, ahí ya no hay no hay fiestas con mucha gente ni conciertos con muchas personas, porque ahí como se ha controlado la crianza, la gente no se siente sola y por ende entonces no necesita eso de estar rodeado para evitar conocerse a sí mismo. Igual el sistema político se caracteriza porque quienes toman las decisiones son un conjunto de sabios y esos sabios para seguir estando en esa élite de tomar decisiones se caracterizan porque sí o sí tienen que tener estilos de vida muy austeros y también porque sí o sí ellos durante 1 hora al día tienen que hacer actividades manuales comunitarias. Traducido a términos contemporáneos sería que si viviéramos en Walden 2, los senadores o los presidentes vendrían a nuestras casas a limpiar nuestro baño. Todos los días, 1 hora, tendrían que hacer actividades manuales. O se tendrían que poner a barrer la calle o a pintar una casa. Porque en Walden 2, para controlar eso de que cierta gente no se despegue mucho y vive en burbujas, se les obliga a que vean también la otra parte del mundo. Y así, entonces Walden 2 es una fábula muy interesante que inclusive ha inspirado a varias películas. Me parece que esa película que se llama Divergente tiene cierta parte de Walden 2, porque ahí se organiza la sociedad según sus capacidades. Por eso la gente más inteligente se hace sí o sí científica, quiera o no. Los más atletas se hacen sí o sí militares o policías, quieran o no. Los más honestos sí o sí se hacen políticos y así. Bueno, entonces, esa fábula nos muestra cómo pensaba Skinner antes de, ¿cómo se llama?, de dedicarse a la psicología. Es decir, un mundo en donde exista un orden y una especie de justicia en base a las capacidades que uno puede identificar, puede tener o aprender. Entonces, con esa introducción, nosotros podemos entender o comenzar a entender cómo pensaba Skinner, ya que él identifica que los seres humanos tenemos diferentes capacidades y podemos modificar nuestra conducta con un método que se llama el reforzamiento operante. Es decir, que aunque es más complejo este tema, podríamos sintetizarle que el reforzamiento operante consiste en que nosotros podemos crear una conducta si le aplicamos ciertos reforzadores. Por eso es que él llegó a hacer que un gato toque el piano, puesto que su objetivo era eso. Y ven que el gato no toca un piano. Entonces, lo que él iba haciendo es que a medida de que el gato se acercaba a la conducta objetivo de tocar el piano, le reforzaba con ciertos, entre comillas, premios. Entonces, el gato deambulaba por una sala hasta que cuando se acercaba al piano, Skinner le pillaba y le daba un reforzador. Y bueno, el gato comía. Después seguía haciendo el gato su montón de cosas, hasta que volvía al mismo punto cerca del piano y otra vez le reforzaba. Y ahí el gato comenzaba a aprender de que algo tiene este punto, porque cuando llego a este punto me dan algo bueno. Y así eh, iba postergando el refuerzo a tal punto de que el gato llegaba a ese lugar y ya no le daba un premio. Entonces el gato tenía que acercarse más al piano y ahí volvía a recibir los reforzadores. Y así entonces generaba el hecho de que ya se reforzaba un grupo de conductas. Ya no reforzaba solo acercarse al piano, sino se tenía que acercar mucho al piano. Y ya cuando conseguía eso, tenía que acercarse mucho y subirse al taburete. Y recién ahí le reforzaba. Y así hasta que entonces
el gato ya aprendió a tocar una canción navideña. Y él entonces plantearía que, vea, si yo hice que un gato toque un piano, ¿qué no se puede hacer con el ser humano? Pues, entonces así, él diseñó varias técnicas que, o más bien, él inspiró y creó una técnica en psicoterapia que se llama moldeamiento, que consiste en que, tal como dice su nombre, nosotros podemos pensar que el ser humano es como una especie de vasija, de, ¿cómo se llama esa cosa? De masilla o de arcilla, que está girando ahí en esa ruedita que usan los artesanos. Y entonces nosotros le podemos presionar para que tenga la forma de un jarrón, de un vaso o lo que queramos. Entonces, que el ser humano es así. Y nosotros lo que tenemos que hacer es saber dónde apretarle para que tenga una forma que queremos. Y esto de apretarle se refiere a darle reforzadores. Entonces, esta es una de las técnicas que más se ha utilizado en psicoterapia. Entonces, a ver, otro aspecto que les iba a mencionar es que si nosotros consideramos también el ámbito de la educación, podemos referir que también la técnica que más se ha utilizado para la enseñanza de las personas, o sea, de los niños, es la de reforzamiento, porque ven que ahí, si un estudiante estudia, le da buena calificación. Y si alguien no estudia, le reprueban o le retan. Entonces, de forma muy reduccionista, podríamos decir que la educación se basa en lo que descubrió Skinner con el reforzamiento operante. En esa técnica terapéutica también cabe recordarles que se utiliza no solo en ese ámbito, sino también en los adultos. Solo que en los adultos hay que modificar los reforzadores, ya que los niños se incentivan con premios o dulces o cosas así elementales. En cambio, los estímulos más potentes para los adultos suelen ser el dinero y el sexo. Y entonces, ambos, bueno, el primero es, podríamos afirmar que existe una imposibilidad para darle a los pacientes, pero el sexo mediante el uso de las parejas de los pacientes sí podemos usar como un recurso. Por eso es que en psicoterapia aquellos pacientes que tienen pareja, sea fija o sea, sea algo formal como un matrimonio o un noviazgo, tienden a presentar un mejor pronóstico en comparación con los que están solos. Porque podemos, entre comillas, usarle al recurso de su pareja para que nos ayude dándole cierto tipo de refuerzos sexuales cada vez que el paciente vaya consiguiendo cierto tipo de conductas. Y recordemos que el contexto es que la personalidad no es que podemos cambiarla, pero lo que sí podemos hacer es limar ciertos defectos que tenemos y potenciar ciertas debilidades. Porque el puercoespín nació y morirá siendo puercoespín. Pero nosotros podemos hacer que se lime ciertas espinas para que se pueda acercar más al resto de gente. Enfatizo, el puercoespín no es que va a poder cortarse las púas y se transforme en otro animal, porque así no funciona la personalidad. Pero lo que sí podemos hacer es que ciertos comportamientos como la irritabilidad no sean tan obvios, o como que la falta de habilidades sociales no sean tan evidentes. Claro que el sujeto va a tener siempre la misma personalidad, pero podemos enseñarle a que sea más adaptativo. Y ese es el proceso que ha contribuido Skinner, es decir, moldear ciertas conductas que son propias de ciertas personalidades. La segunda teoría corresponde a la del aprendizaje social, que fue planteada por un canadiense llamado Albert Bandura, que si mal no recuerdo, en el 2009 estuvo por Paraguay para un congreso de estudiantes de psicología. Bueno, entonces
él también descubre que miren que hay otra forma como nosotros podemos cambiar la conducta de la gente, la cual corresponde a la observación y a la imitación. Es decir, que él identifica que cuando la gente mira una conducta, aumenta la probabilidad de que ese observador imite esa conducta. Enfatizo, no estamos diciendo el pensamiento coloquial de que alguien mira y hace, o alguien mira y quiere, porque eso no es así. Bandura dijo, cuando miramos, aumenta la probabilidad de que copiemos. Pero no quiere decir que lo que miramos sí o sí vamos a hacer. Y esto enfatizo porque hay ciertos grupos que le leyeron mal a Bandura y creen que si exponemos violencia a un grupo de niños, sí o sí van a ser violentos. Bandura no dijo eso. De hecho, el principal experimento que él plantea es, en pocas palabras, tenemos dos grupos, un experimental y un grupo control. Al experimental le ponen un video en donde está un adulto en una sala de juegos. Recordemos que una sala de juegos es una pieza que tiene un montón de juguetes. Y se ve que ese adulto juega con los juguetes. Y el grupo control miró ese mismo video. La única diferencia es que el grupo experimental ve ese video del adulto y en un punto esta persona agarra y comienza a pegarles a los juguetes. O sea, muestra violencia. En cambio, en el grupo control, ellos no vieron esa escena, o sea, no vieron que el adulto le pegaba, o sea, tenía comportamiento agresivo. En la fase 2 de aquel experimento, le llevó a los niños del grupo experimental al salón de juegos donde fue grabado el video y filmó qué hacían los niños. Y después al grupo control, o sea, a los que vieron el video en donde el adulto no le pegaba a los juguetes, también fueron a ese mismo lugar. Y ahí descubre que el grupo que vio la violencia presentó mayores niveles de violencia en comparación con los niños que no vieron. Pero enfatizo, él encontró que en el grupo que vio violencia, no todos generaron conductas violentas. Por eso es que él afirma que la conducta observada aumenta la probabilidad de replicarse. No quiere decir que es una regla que sí o sí pasa. Bueno, entonces, gracias a ese descubrimiento del aprendizaje por observación e imitación, Bandura creó una técnica terapéutica llamada modelamiento, la cual consiste en que nosotros podemos enseñarle a nuestros pacientes ciertos comportamientos mediante la demostración de cómo se hacen los mismos. En pocas, a un grupo de adolescentes podemos mostrarles habilidades sociales si le mostramos un video en donde se ve a un chico que presenta habilidades sociales. Entonces, viendo, el sujeto puede imitar. Lógicamente, este modelamiento es algo complejo porque tiene ciertos principios como que se tiene que enseñar primero las conductas más chiquititas, no el combo completo. Y el modelo tiene que ser lo más parecido posible a nuestro paciente. Por ejemplo, si estamos trabajando con un paciente varón adolescente y le ponemos un modelo de una mujer adulta más grande, muy poco va a funcionar el modelo porque no se asemeja el modelo al paciente. En pocas, de esta manera es como también nosotros podemos cambiar cierta parte de la personalidad que específicamente se llama conducta. Entonces, si alguien está muy irritable, ven que con esta técnica del modelamiento podemos enseñarle que hay otro tipo de formas de canalizar la irritabilidad, porque usted va a seguir siendo irritable, no vamos a engañar a nadie.
pero sí le vamos a enseñar que hay lugares en donde uno puede ser irritable, pues, o que hay formas que son más adaptativas para ser irritable. También Bandura nos dio una luz muy importante acerca de un componente que tenemos en la mente que nos sirve bastante para entender nuestro comportamiento, que es el autocontrol, que en otros términos sería la equivalencia de, en un auto, el freno. ¿Ven? O sea que, o en una bicicleta más bien, pongamos el freno. ¿Ven? Entonces que con la bicicleta nosotros podemos aumentar la velocidad y podemos en bajada ir por la inercia. Pero tenemos también el mecanismo para controlar la velocidad, para poder, o sea, direccionar mejor la conducta. Entonces, lo mismo en nuestra cabeza se llama autocontrol, porque es normal que todos nos estemos contentos. Es normal que la gente se ponga enojona. Es normal que se peleen. Es normal que estén irritables. Pero gracias al autocontrol, nosotros podemos manejar en qué momento sentir las cosas y cómo expresarlas. Ejemplo, ven que en situaciones de crisis, una de las recomendaciones más potentes es que la gente no piense mucho, sino siga protocolos. Ejemplo, en mi país ven que, o sea, tenemos varias situaciones de temblor y terremotos, o sea, es normal. Y ven que, o sea, una de las cosas que se enseñan ahí es tener autocontrol. O sea, si pasa eso, o si es que hay un incendio, no se piensa, no se siente, sino se sigue el protocolo que te enseñan desde niño, que consiste en guardar la calma y si es un temblor, buscar un lugar en donde parezca seguro o al lado de algún objeto grande y ponerte ahí y esperar hasta que pase. Después de que pase, ahí sí vas y buscas a tus hijos, a tus hermanos o lo que sea. Porque si no se sigue el protocolo, hay la probabilidad de que la gente se choque entre sí y entonces haya más bajas. Entonces, este es un ejemplo para que ustedes vean que aunque parezca muy difícil o muy bravo controlar las emociones, inclusive en situaciones muy asustantes como en una guerra o como un desastre natural, el ser humano puede tener ese autocontrol. Y asimismo, capaz que ustedes ahora están pensando en ciertos ejemplos o en ciertas situaciones en donde se ha demostrado en donde han podido ver que si la gente no tiene esos protocolos, puede que se arme un relajo, pues. Por ende, quiere decir que una de las herramientas importantes que nosotros podemos utilizar en nuestros pacientes para que cambien es hacerles más fuerte este músculo del autocontrol. Porque es semejante a cuando uno va a un gimnasio por primera vez, que es posible que los siguientes días te duelan partes que uno no sabía que te podían doler ahí. Entonces, todos tenemos autocontrol, pero mucha gente lo usa muy poquito. O sea, lo que se le ocurre va y vomita, o lo que siente va y vomita, o lo que se le canta va y vomita. En cambio, hay otras personas que tienen un autocontrol más fuerte, o sea, que sí se pueden frenar más. Entonces, Bandura nos recordó, vean, nosotros podemos cambiar la conducta de la gente si le enseñamos a que tenga más, a que maneje mejor su autocontrol. O sea, que sepa en qué momento poner el freno para que la bicicleta no vaya tan rápido cuando tiene que ir lento. O así mismo cuando tiene que ir rápido, tiene que soltar el freno. Entonces vamos a encontrar pacientes que es común que no sepan usar el freno. O sea, que no los usen o los usen en exceso. Y por eso se golpea con la vida. En tercer lugar, tenemos los aportes de la teoría del aprendizaje social cognitiva de los autores Rotter y Michel. Entonces, aquí, el principal aporte podemos mencionar que fue la predicción de las conductas. Es decir, lo de estos autores es muy importante porque podríamos afirmar que fue el origen del uso de ecuaciones para predecir la conducta. En términos más coloquiales,
Ven, o sea que hay un montón de formas como el ser humano puede predecir el futuro de alguien, mediante la lectura de las manos, mediante ciertos patrones estelares o ciertas lecturas del café y demás cosas. El ser humano ha creado un montón de conocimientos. Hay algunos con validez, otros que no, pero independientemente de eso, podríamos llegar al acuerdo de que al ser humano le intriga mucho el destino, el futuro. Entonces, estos autores identificaron que, vean, eh, hay formas desde la matemática que podemos utilizar para predecir la conducta de los seres humanos. Es decir, que el destino no es algo azaroso que uno tiene que tener una formación en ciertas cosas extrañas, sino nos dice, vean, la ciencia puede hacer eso, si otros pueden hacerlo y con un grado de error bastante alto, ¿por qué no nosotros? Y ellos entonces comenzaron a crear ciertas ecuaciones que fueron el origen de las ecuaciones actuales que ya son más complejas. Es decir, ven que con ciertos modelos nosotros ahora podemos predecir cierta expectativa de vida, o sea, cuánto tiempo va a vivir una persona en general según su personalidad. Podemos predecir el rendimiento que va a tener según su personalidad y demás cosas. Pero esos modelos complejos comenzaron con estas predicciones de la conducta que son sencillas. Entonces, así va. Estos psicólogos plantearon dos ecuaciones. La primera, por un ratito les voy a ocultar esto para que no sea eh, tan confuso. Ahí. Entonces, ellos crearon dos ecuaciones con las cuales podemos predecir conductas chiquitas o conductas específicas. Y otra para predecir conductas más grandes o más complejas o sumatorias de conductas. Ejemplo de una conducta específica podría ser, si tocamos una problemática común de los universitarios, el consumo del alcohol el fin de semana. Ven que es una conducta chiquita porque no requiere mayores pasos. En cambio, una conducta general puede ser terminar la carrera de psicología, porque ven que esta última requiere un conjunto de pasos adicionales. Entonces, cada una de estas dos va a tener ciertos pasos para que nosotros podamos calcular. Por ende, miremos qué tenemos. Para predecir una conducta específica como el consumo de alcohol el fin de semana, vamos a tener la fórmula predictiva básica o una ecuación. Un ratito voy a borrar esto. Entonces, dicha ecuación es la que dice PC es igual a E y BR, o en términos más específicos sería PC es igual a la función de E más BR. Y ahora eso, ¿cómo se traduce en psicología? Bueno, de hecho, esto es psicología, son ecuaciones de psicología. Por si alguien pensaba que en psicología no usamos matemáticas, pues eso pasó hace 20 años. De hecho, mucho más. Entonces, vamos explicando parte por parte. PC significa potencial de conducta. Es decir, es la probabilidad de que suceda alguna conducta. En cambio, E significa expectativas. Es decir, ¿qué creemos que sucederá cuando realizamos una conducta? O sea, ¿qué esperamos que pase? Con un ejemplo va a quedar más claro. Y
BR significa valor del refuerzo, que en otras palabras significa cuánto les va a importar a ustedes las cosas que van a pasar después de realizar una conducta. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de el aporte que nos dio una estudiante hace un tiempo, cuando entonces quisimos predecir la probabilidad de que este fin de semana consuma alcohol. Bueno, de que tal fin de semana. Entonces, ven que el potencial de la conducta que vamos a calcular en este caso es consumir alcohol el fin de semana. Ya, chévere. Ahora, la expectativa, como les dije hace un ratito, es qué cree el paciente que va a pasar si realiza la conducta. Entonces, se le preguntó a la voluntaria, si usted consume alcohol el fin de semana, ¿qué cree que va a pasar? Y su respuesta fue que voy a desestresarme y voy a compartir con mis amigos. En otras palabras, le hemos preguntado cuáles van a ser los efectos o qué va a pasar con su vida si usted consume alcohol el fin de semana. O sea, ¿qué le va a generar en términos más sencillos? ¿Qué le va a generar a usted? Me dijo, desestrés y voy a compartir con mis amigos. Y en valor de refuerzo, le preguntamos cuánto le importa a usted esas expectativas. Entonces, me invento el nombre. Sandra, si usted dígame cuánto le gusta la idea de desestresarse. Y para cuantificar esto, vamos a utilizar una escala del 1 al 100. Entonces, en ese rango, ¿cuánto le gusta la idea de desestresarse? Y Sandra nos dijo 85. Muy bien. Y ahora, Sandra, ¿cuánto le gusta la idea de compartir con sus amigos? Su respuesta fue 90. Por tanto, si volvemos a la ecuación, nos dice que para calcular la probabilidad de que Sandra consuma alcohol, tenemos que hacer alguna fórmula matemática entre las expectativas y el valor del refuerzo. Entonces, quiere decir que podemos nosotros hacer una suma en donde... abajo está, ahora que me percate. Mire, desestrés es la expectativa y el valor de este refuerzo es 85. Y compartir con amigos es otro refuerzo, es otra expectativa. Y el refuerzo, el valor de este refuerzo es 90. Por ende, al hacer la sumatoria y dividir para la cantidad de variables, nos aparece que hay en general 88% de probabilidad de que Sandra haya bebido ese fin de semana versus 12% de probabilidad que no haya bebido. Ojo, esto va a variar dependiendo de las circunstancias que estén bajo su control, porque póngase que Sandra no tiene dinero o hay alguna circunstancia externa que impide. Entonces, esto evalúa según las conductas que están bajo el control de uno. Póngase, si esto va a ser más difícil si ponemos alguna conducta que no está bajo nuestro control. O sea, el potencial de conducta de ganarnos la lotería. Ven que no está en nuestro control eso, pues. Sino esta fórmula consiste en que podemos predecir las conductas que nosotros podemos realizar. Obviamente sin exagerar que pueden suceder cosas extrañas que van a hacer que modifiquen. Pero esta fórmula es sencillita porque si pudiéramos apostar, ven que diríamos que lo más probable es que Sandra ese fin de semana vaya a tomar. Y sería interesante entonces también que ustedes ahora ya vayan haciendo cálculos con cierto tipo de conductas. Pónganse, ¿cuánto es la probabilidad de que mañana salgan a hacer algún deporte? Entonces, puede que haya personas que se conozcan más y ya van a saber que no hay ninguna posibilidad o que es lo más probable.
pero cuantificar con ecuaciones les va a servir para que ustedes ya vayan entendiendo que no es difícil encontrar patrones de comportamiento. Y por eso es que miren, hay psicólogos que tienen, o sea, mayor cancha, o en general personas que tienen mayor cancha para manejar a la gente, porque puede que de forma empírica o usando números son hábiles para ver patrones y por eso pueden adelantarse a las jugadas. Si es que acá tenemos personas que les gustan los deportes, miren, es bastante conocido. Que pónganse, hay un director técnico que se llama Guardiola, que según lo poco que entiendo de esa rama, al parecer él es bueno para predecir la conducta futura de los equipos. Entonces él arma y sabe en qué momento va a pasar tal cosa. Y entonces como es bueno para predecir la conducta del rival, por eso gana. Y al parecer, según lo que he entendido, los jugadores que han sido dirigidos por él le respetan mucho, porque al comienzo, cuando él no era tan conocido, parece que le veían como loco. Pero en la cancha, cuando veían que él podía predecir la conducta del rival, parece que entonces ahí fue ganando una especie de renombre antes de que gane los títulos. Entonces, quiere decir que en diversas ciencias, perdón, que de diversas maneras nosotros podemos predecir lo que la gente va a hacer, pero no necesariamente utilizando la historia. Póngase, el que se equivocó 10,000 veces va a volver a equivocarse. O el mentiroso va a seguir siendo mentiroso. Y eso está bueno porque es un método histórico. Pero acá nos está diciendo, vean, recordemos que el principal motor de la conducta es la motivación que tiene la gente. Y esta ecuación se basa en identificar cuáles son las motivaciones que están detrás de cada conducta de la gente. Porque si cuantificamos estas motivaciones, podemos predecir qué es lo que va a hacer. Porque la gente se basa en motivaciones. Alguien entonces puede decirnos, esto, bueno, puede ser muy, muy elemental. Se podrá hacer con conductas más grandes. Y para eso, Rother y Michel crearon la predicción de las conductas generales, cuya fórmula predictiva se llama general. Y es una ecuación que se expresa mediante la fórmula Pn es igual a la función de Lm y Bn. O sea, con una f, que se refiere a un valor. Por tanto, tal fórmula se refiere a que Pn consiste en el potencial de la necesidad. Y acá vamos a hacer un paréntesis teórico para recordar cuáles son las necesidades que plantearon Rother y Michel. Y nos dice, vean, en pocas palabras, el ser humano tiene cierto tipo de apetitos, que en parte van a ser parecidos a la pirámide de necesidades de Maslow, pero nosotros planteamos que son otras, ¿verdad? Y nos dirían, el ser humano tiene un apetito por tener algún tipo de estatus. Recordemos psicología social, la cual nos menciona que los seres humanos sí o sí se organizan en jerarquías. Desde grupos pequeños como 2 personas a grupos grandes como una nación entera, siempre hay jerarquías. En una nación la jerarquía se basa en que la gente que tiene más, que hay gente que tiene, entre comillas, gente de primer nivel, entre comillas, y gente de último nivel. Es decir, que hay gente en percentiles, si quieren hablar. Entonces, pónganse, en una nación lo más común es que quien tiene más poder es el presidente. Y quien tiene menos poder son los ciudadanos comunes. O en un grupo más pequeño como una familia, siempre hay una jerarquía. Póngase, puede que quien tiene más poder, puede que sea la mamá, el papá, o alguno de los hermanos, y los demás están en una jerarquía menor. Entonces, hay grupos humanos en donde la jerarquía es clarita, como en los militares, o en los deportes, en donde es clarito que el director técnico es la cabeza, y los demás hacen lo que el técnico dice, y si no, se forma relajo. Y en cambio hay otros grupos humanos cuya jerarquía no es tan notoria, o sea, que creen o que niegan esa jerarquía y que trabajan como una especie de parlamento. Pónganse, hay familias en donde
el poder se distribuye y pueden darse cuenta que si tienen que elegir una película, puede que se maten entre sí porque no saben qué película eligen porque mutuamente se bloquean. Pero donde quiero llegar de la psicología social es que no se olviden que siempre hay una jerarquía y que los seres humanos actúan en base a esa, aunque la nieguen o no se den cuenta. Para lo cual recordemos esos experimentos en donde, con mucho respeto, ¿no? Pero se ha comparado el nivel de concientización de las jerarquías masculinas versus las femeninas, con procedimientos como que agarren un grupo de amigos y que ellos estén conversando en su cosa, y de ahí les dicen que bueno, por favor, o sea, contesten con lo primero que se les ocurra, que no piensen mucho, sino que de una. Y a ese grupo de amigos se les preguntó, bueno, a ver, entre ustedes, ¿quién es el menos atractivo? Y entonces se cuantifica cuánto tiempo tardan en elegir y decir, ah, este pato. Y lo mismo aplicando a las mujeres, cuando se hace esa pregunta, ellas tienden a ser más hábiles, o sea, responden más rápido. Ah, la menos atractiva es tal persona y le señalan. Obviamente, les he contado con los términos académicos, porque hay otro tipo de términos para referirse a la gente que es menos atractiva. Y con esos términos fueron hechos esos experimentos, porque si no la gente no entiende en general, o generaría algún tipo de confusión. Entonces, esto les conté como una evidencia de que aunque entre amigos no se digan, ah, esta persona, tú eres el menos atractivo de nosotros, o entre amigas no le digan, tú eres la que es menos atractiva, la gente sabe. O sea, la jerarquía está puesta, aunque se lo niegue. Entonces, estos autores nos dicen, vean, de eso estamos hablando, del estatus, y que los seres humanos quieren tener un buen estatus o mejorar el estatus que tienen. Entonces, ahí uno entiende por qué, miren, le importa tanto al ser humano el dinero. Porque ya cuando comienzas a tener dinero te das cuenta, o sea, que no había sido el dinero lo que necesitabas o salir de las deudas, sino lo que está detrás es del estatus. O que objetivamente, sacando, o sea, viendo desde un punto de vista muy objetivo, que en general producir dinero no es tan difícil, porque lo que el ser humano busca es estatus. Por eso es que cuando es común que cuando la gente ya tiene más dinero, quiere más y más. Y pues porque no, y esto se explica no porque necesitan más dinero, sino porque tenemos ese apetito del estatus. Bueno, y ahí también se explica por qué. Cuando tenemos una pareja de casados y se divorcian, usualmente a las mujeres les pega más. Porque recuerden que cuando una pareja se casa, ya suben el estatus social, porque exagerando, para que no se olviden, ven que el matrimonio ya te indica que exagerando, reitero que estoy exagerando, ya has podido capturar a una persona para que sea tu pareja fija. Entre comillas, utilice ese término sin querer ser ofensivo. Entonces, cuando tenemos algún tipo de separación, ven que ese logro conseguido se va para atrás. Y por eso es que el divorcio le suele pegar a la gente más que una separación de noviazgo. Porque no solamente tenemos los síntomas del duelo de que se ha ido la pareja, sino también porque perdiste estatus. Y recordemos que en ciertas sociedades se penaliza más a uno de los dos sexos cuando se pierde el estatus. Por eso es que, por ejemplo, es común que a las mujeres, cuando sean casadas, ya la sociedad le trata de una forma distinta. O sea, por diversas razones sociales, históricas, políticas, económicas, como le quieran llamar, tienden a protegerle de alguna forma mejor. Y en cambio, cuando ya deja de estar casada, esa pérdida de estatus es lo que también genera un golpe en la mente de las personas que han pasado eso. Entonces, se han planteado dos evidencias que muestran la importancia del estatus. Puesto que es posible que en este auditorio
estén personas que todavía nieguen la cosa del estatus o que crean que no les importa la opinión de los demás. Y la psicología nos haría sonreír tipo con pensamientos que de ese tipo que darían la impresión de ingenuidad. Entonces nos dice, vea, a la gente le importa el estatus, aunque lo niegue, así se da. También nos dice que otro apetito es que ciertas personas necesitan controlar a los demás, o sea, su vida o a los demás, para que permanezcan a nuestro lado, para que no nos agredan y demás cosas. Otro apetito es que necesitamos sentirnos libres, tomar nuestras propias elecciones. El cuarto es proteger a alguien, o sea, cuidar a alguien, sean animalitos, sean personas, sean parejas, sean hijos. Y también que otras personas nos cuiden, o sea, tener cierto tipo de conductas de dependencia. Prefiero llamarle cuidado porque esto de dependencia puede que suene contradictorio a la necesidad número 3. Quinto, son las necesidades de amor y afecto que conversamos en la pirámide de Maslow. Y sexto, bienestar físico se refiere a cosas que nos hacen sentir bien, como necesitamos comida, elementos para saciar nuestra sed, dónde dormir, dónde protegernos del frío, de la lluvia. Entonces, Rotter y Michel resumen todos esos apetitos de los seres humanos en estas 6 categorías. Pónganse, la necesidad de comprar un teléfono. Ven que acá no está, o sea, ¿dónde está la necesidad de comprarse un teléfono? Y ambos autores dirían, no, a ver, pero esta es una categoría de necesidades. Entonces, quiere decir que en alguna de estas va a calzar eso de la necesidad de tener un teléfono, porque en la época en donde se planteó esto no existía. Entonces, a ver, podemos pensar que el teléfono puede calzar en el reconocimiento del estatus. Otro paciente diga, no, 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 para mí pasar el teléfono significa poder controlar a los demás, a ver qué hacen. Entonces yo le pongo en la categoría 2. Un tercer paciente nos diga, no, 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 para mí el teléfono significa independencia. Entonces, independientemente de los apetitos que tenga el ser humano, Rotter y Michel nos dice, vean, tenemos que preguntarle cuál de estas necesidades satisface ese apetito que está teniendo. O sea, si alguien quiere comprarse una casa, le preguntamos, ¿y para qué quiere comprarse una casa? Y no, o sea, para estar más cómodo. Entonces, traduciendo eso de cómodo, se refiere a que esta persona quiere comprarse una casa para satisfacer su necesidad de bienestar físico. O no, y lo que pasa es que me quiero comprar un carro. ¿Y por qué? Porque da gusto. Ya, pero ¿qué significa que le dé gusto? Y porque me va a servir para movilizarme, ir a visitar a tal o cual persona. Ah, entonces lo que usted tiene es un apetito de independencia. Entonces quiere decir que las conductas debemos preguntar a la gente o debemos traducir qué grupo de necesidades satisface esa conducta. Entonces, con esto cierro este paréntesis teórico, porque recuerden que estamos viendo. Estamos ya viendo la fórmula de la predictiva general. Bueno, entonces nos dice que para calcular la probabilidad de que se realice una conducta grande, le vamos a llamar potencial de la necesidad. LM se refiere a la libertad de movimiento. En otros términos, se refiere a que LM consiste en identificar a qué necesidad satisface esa conducta grande. Uy, se me mueve. Lo que es tecnología nueva la que estoy usando, por eso se me mueve. Ya, y entonces el último elemento es BN, que se refiere al valor de la necesidad. En otros términos, es lo mismo de arriba. Es decir, preguntarle cuánto le importa
esa necesidad. Entonces, acá vamos a poner, se hizo un ejemplo con otro estudiante, en algún momento, en algún país X, que quisimos cuantificar las probabilidades de que se gradúe como psicólogo. Entonces, el ejemplo sería, bueno, vamos a analizar el potencial de la necesidad denominada que usted se gradúe. Muy bien. Entonces, paciente Luis, si usted se gradúa, ¿para qué? ¿Para qué le va a servir? O sea, ¿para qué le va a ayudar a graduarse? Entonces, en este caso, el paciente Luis nos dijo, porque cuando me gradúe, voy a poder trabajar y voy a poder salir de mi casa y voy a ser libre. Entonces, eso nosotros le traducimos como la categoría de independencia. Entonces, ese es el apetito que presenta el paciente que le impulsa a graduarse. Entonces, le decimos, bueno, y usted, entonces, paciente, ¿cuánto le importa eso de ser libre y de poder irse de la casa y poder tomar sus decisiones? Si tuviéramos que medir en una escala del 1 al 100. Y el paciente nos respondió, ¿sabe qué? 90, doctor. Y entonces, al hacer la fórmula, nos aparece que, bueno, como solo nos dijo una necesidad, PN, o sea, el potencial de la necesidad, es igual a la libertad de movimiento, o sea, la categoría que eligió, que en este caso es de independencia. Y el valor de la necesidad, que dijo 90 sobre 100. Por lo tanto, este paciente, si no suceden cosas extraordinarias, tiene 90% de probabilidad a favor de que se gradúe, versus un 10%, salvo si suceden cierto tipo de circunstancias. Ahora, acá tenemos otro ejemplo. Déjeme acordar de qué era esta cosa. Ya. Este, en cambio, era cuando se le preguntó a otra persona la probabilidad que tenía de casarse. Ya, muy bien. Entonces, se le dijo, usted, paciente, Sandra, ¿quiere saber su probabilidad de casarse? Sí, bueno, calcúleme. Y bueno, entonces, si usted se casa, ¿para qué le va a servir? Y ella nos dijo, ¿sabe qué? O sea, si uno se casa, o sea, voy a vivir en una casa más amplia, voy a tener más cosas, voy a tener más plata. Ya. Bienestar físico es lo que usted va a tener. Ya después entonces le preguntamos, ¿y casarse le va a ofrecer otros beneficios? Su respuesta fue, sí, o sea, voy a tener una pareja estable. Amor y afecto. Chévere. Y algo más le va a generar. Nos va a decir, sí, porque, o sea, voy a tener cierto tipo de independencia de mi familia. Ya, bueno. Fíjense que acá tenemos que la conducta compleja satisface 3 grupos de necesidades. En cambio, en el paciente de arriba, graduarse solo satisfacía una. Entonces, en este caso ya es una ecuación más compleja porque después tenemos que cuantificar cuánto le importa a Sandra cada una de esas. Entonces, Sandra, ¿cuánto le interesa, o sea, tener una casa más grande, estar más cómoda y tener más plata? Y 95 sobre 100. Y Sandra, ¿a usted cuánto le interesa tener una pareja estable? Y nos respondió, no mucho, la verdad, solo 5. Y entonces, ¿cuánto le interesa ser independiente de su familia? Y 60. Al hacer la sumatoria y la división para la cantidad de datos, nos apareció que Sandra tiene un 53% de probabilidad de casarse versus un 47% de no hacerlo. Entonces, fíjense que inclusive antes de que Sandra conozca a su pareja o antes de que tenga cierto tipo de edad, ya uno puede darle una idea
de qué es lo más probable que va a pasar si es que las cosas estuvieran bajo su control. Entonces, así finalizo diciéndoles que había sido que la psicología utiliza ecuaciones. Obviamente estas son muy sencillitas, son súper básicas, pero sirvieron para generar ya los modelos más complejos que utilizan ecuaciones estructurales. Que bueno, verán eso cuando estén terminando la carrera. Pero es importante que vayan utilizando estas herramientas para que se saquen sobre todo la idea del depende. Ven que, a opinión de sus profesores, es un término demasiado utilizado por los psicólogos. Porque no es que entonces nuestra paciente Sandra se casa o no se casa, va a ser depende. Porque acá tenemos un número que nos indica que lo más probable es que se case. Hay muy poquita diferencia, pero lo más probable. O nuestro paciente Luis, si se va a graduar o no, no es que depende, porque no es depende. Hay una tendencia marcada del 90% a favor. Y entonces eso no quiere decir que sí o sí va a graduarse. Pero sí es importante aclarar que ya es una tendencia. Y una tendencia está muy alejada del depende, porque el depende da la idea de que todo puede pasar. Y aunque es obvio que todo puede pasar, sí hay ciertos resultados que son más esperables o más probables que pasen. Y esto en psicología sirve de mucho, porque ven que tenemos poco tiempo para llegar a los diagnósticos y al tratamiento de los pacientes. Entonces, si ya vamos aprendiendo más de estas ecuaciones para predecir, podemos manejar ya tendencias más rápidas. Por eso es que ciertos profesionales de psicología de la personalidad, ya viéndole a alguien, ya saben su personalidad. Y sabiendo la personalidad, ya saben con qué enfermedades es las más probables que les den en los siguientes años. Y cuánto psicoterapia necesitan. Y si van a lograr o no el objetivo. Solo viendo. Obviamente eso requiere más experiencia, pero donde quiero llegar es que eso no es magia, sino son ecuaciones y son tendencias. Por ende, es muy importante recalcar el aporte de estos autores de Rotter y Michel. Entonces, para finalizar, hemos agarrado partecitas muy concretitas de los aportes de estos tres modelos. Las que directamente se vinculan con la personalidad. Y acá entonces podemos identificar que a nivel de los dinamizadores, estos modelos aportaron con que piensan que la motivación es que es un dinamizador importante, al igual que los reforzadores. Acerca de la estructura, aportaron en elementos como el autocontrol, porque descubrieron ese músculo. Acerca de las etapas del desarrollo, no tenemos aportes. De las tipologías de la personalidad, tampoco. Y me falta uno más. A ver. Estructura, sí aportaron. Etapas del desarrollo, no aportaron. Dinamizadores, sí. Ah, psicopatología. Podríamos mencionar que su aporte radica en que ciertos problemas sociales o ciertas enfermedades sociales están dadas porque tenemos problemas en los reforzadores. Es decir, que hay gente que delinque o que se pone violenta porque ha tenido reforzadores o ha visto esas circunstancias y por eso la replica. Entonces, hasta acá vamos a llegar en esta clase y espero que se encuentren bien.